Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de las hormonas inductoras. Para eso vamos a aclarar dos conceptos. En primer lugar vamos a aclarar el concepto siguiente, que es señalización celular. Señalización celular. Y en segundo lugar vamos a aclarar el concepto también, vamos a ver el concepto de transducción de señal. Transducción, transducción de señal. Listo. Entonces, antes de comenzar a hablar del tema de la clase de hoy, que es básicamente el tema de hormonas inductoras, vamos a aclarar el tema de señalización celular. Una célula, otra célula, otra célula, con su núcleo, cada una de estas células, ¿cierto? Pueden comunicarse y eso es lo que se va a denominar señalización celular. En realidad, la comunicación celular no es la señalización celular, sino es el mecanismo que emplean para comunicarse las células. Entonces, acá vamos a poner qué mecanismo emplean las células para comunicarse. Emplean unos compuestos químicos llamados ligandos. Entonces, estos compuestos químicos, que por ejemplo en este caso la célula A libera para que interactúe con la célula B, que la célula B libera para que interactúe con la célula C, y lo que va a constituir la señalización celular, ¿no? Es decir, se está llamando una señal, un mensaje a través de un ligando, y esto va a permitir la comunicación celular. Bueno, y ahora, ¿qué sería la traducción de señal? La traducción de señal se inicia desde el momento en que este ligando interactúa con la membrana celular a través de un receptor celular y va a tener efectos, ya sea en el citoplasma o efectos en el núcleo. Entonces, repito, la transducción de señal es aquel proceso por el cual un ligando interactúa con su receptor celular, ¿no? Que puede estar a nivel de la membrana o puede estar también acá, miren, a nivel del citoplasma, ¿no? O a nivel del núcleo, ¿no? Interactúa, entonces va a tener dos efectos: el efecto en el citoplasma o efecto en el núcleo. Esto es entonces la transducción de señal. Con estos conceptos vamos a indicar entonces ahora qué pasa a nivel de las plantas. Borramos todo esto, borramos, y vamos a ver con esta gráfica qué está pasando a nivel de las plantas. Tenemos acá la siguiente gráfica. Vamos a ver. Acá está. A nivel de las plantas van a interactuar con diferentes señales, ¿cierto? Tanto las que provienen del exterior, que son las exógenas, como las que provienen del interior, que son las endógenas. Dentro de las exógenas está la luz en cuanto a calidad, cantidad, duración, variables mecánicas, el viento, por ejemplo, variables constantes como es el sustrato del suelo, factores atmosféricos como la temperatura, los nutrientes del suelo, la gravedad, la concentración de oxígeno, de CO2, etc. Y como señales endógenas, es decir, generadas en la propia planta, están precisamente los reguladores. Y ahí vamos a ver a las hormonas. También hay factores mecánicos, hay señales de defensa, hay reguladores de desarrollo y hay metabolitos. Entonces, tanto los factores exógenos
como los factores endógenos van a participar en la regulación del crecimiento y desarrollo de las plantas. Vamos a ver entonces este concepto de regulación. Regulación del crecimiento y desarrollo de las plantas. Borramos. Y acá ponemos el concepto de regulación. Regulación es un proceso por el cual nosotros podemos aumentar algo o disminuir algo hasta que alcance un punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista de los seres vivos, la regulación va a comprender procesos que van a inducir respuestas o procesos que van a inhibir respuestas. Entonces, la regulación comprende efectos inductores y efectos inhibidores. Para el caso de las plantas, entonces habrá hormonas inductoras y hormonas inhibidoras. Pero, además, puede haber otros compuestos que pueden tener un efecto inductor y un efecto inhibidor. En ese caso, se va a llamar las hormonas eclécticas. Entonces ponemos acá hormonas inductoras, hormonas inhibidoras y ponemos también hormonas eclécticas. Las hormonas inductoras promueven respuestas en la planta, las inhibidoras por lo contrario impiden que se manifiesten ciertas respuestas en la planta, en tanto que las eclécticas tienen características tanto de inductoras como de inhibidoras, ¿cierto? Tienen características tanto de inductoras como de inhibidoras, por eso se llama eclécticas. Bien, bajo esta consideración, ahora vamos a empezar a ver rápidamente cuál es el concepto de hormonas para poder continuar con la clase de hoy día. Entonces, borramos acá, borramos todo esto y ponemos el concepto de hormonas. ¿Qué van a hacer las hormonas? Son moléculas de bajo peso molecular. Son moléculas pequeñas que van a tener un rol regulador. Ya hemos visto inhibidoras, inductoras o eclécticas, ¿cierto? Un rol regulador. ¿Qué más? Son endógenas, o sea, son sintetizadas por las propias plantas, en este caso, ¿cierto? ¿Y qué más? Van a inducir una respuesta y por tanto las hormonas van a ser también consideradas ligandos, es decir, van a tener un determinado receptor. Entonces, vamos a ver qué son las tres características de las hormonas vegetales. Son moléculas de bajo peso molecular, tienen un efecto regulador, ya sabemos, inhibidor, inductor o ecléctico, ¿cierto? Son endógenas porque son sintetizadas por la propia planta y son ligandos porque van a interactuar con un receptor celular. Y ahora vamos a ver en un cuadro muy genérico todavía todas las hormonas que son las principales reguladoras en las plantas. Borramos entonces todo esto y ponemos la siguiente gráfica. Acá tenemos nosotros entonces acá tenemos un gráfico muy resumido de las principales hormonas, ¿no? Y su interacción con los diferentes órganos de la planta. Están, como ustedes pueden ver, hormonas inductoras como las gibrelinas. Acá tenemos las auxinas, ¿no? Hormonas inhibidoras como el ácido abscísico, ¿no? Hormonas inductoras
como las citoquininas, hormonas inhibidoras como el etileno, ¿no? Y con sus diferentes efectos, tanto a nivel de las hojas, de los frutos o de la raíz. Esto es lo que vamos a ver detalladamente en las clases siguientes y también en la presente clase. Para eso vamos a aclarar rápidamente el concepto entonces de transducción de señal. Borramos acá todo esto y tenemos acá el siguiente gráfico que nos va a permitir entender cómo está ocurriendo la transducción de señal. Entonces, creo que no se nota muy bien. Bueno, vamos a poner otro gráfico también. Acá tenemos nosotros en la traducción de señal, ¿no? La hormona, o sea, el ligando, que se une con su receptor celular a nivel de la membrana celular. Luego de reacciones se producen segundos mensajeros y viene la señal de inducción o inhibición. Por tanto, la traducción de señal en las plantas comprende tres etapas. Vamos a ver. La etapa de recepción, la etapa de transducción de señal estrictamente hablando, traducción de señal, y la etapa de inducción. Bueno, en realidad es el efecto que va a causar, que puede ser efecto inhibidor también. Entonces, la recepción, donde ocurre a nivel de la membrana celular, donde está su receptor celular, ¿cierto? La traducción de señal, donde ocurre en el citoplasma. La inducción puede ocurrir en el citoplasma o puede ocurrir en el núcleo. Repito entonces, la transducción de señal de una hormona en general comprende tres etapas. La recepción, que ocurre a nivel de la membrana celular por la interacción con su receptor celular. Luego viene la etapa de transducción de señal, que ocurre en el citoplasma. Y luego viene la etapa de inducción, que puede ocurrir en el citoplasma o en el núcleo, ¿no? Vamos a ver esto un poco más con otro gráfico para poderlo entender mejor. Y acá tenemos entonces, borramos todo y ponemos acá esta imagen, ojalá que esté más clara. Acá está. Acá está la imagen más clara, ¿cierto? Acá está más grande y más clara, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que mencionamos, la hormona interactúa con el receptor al nivel de, esta es la pared celular, pero esta es la membrana celular, ¿cierto? Esta es la membrana celular, ¿no? La membrana plasmática, ¿no? Luego, que interactúa con el receptor, se producen segundos mensajeros. Entonces, acá vienen dos conceptos. El concepto de primer mensajero y el concepto de segundo mensajero. Segundo mensajero. ¿Quién será el primer mensajero? El primer mensajero es la hormona. Que trae la información para poder ser procesada, ¿cierto? A ver. Vamos a ver acá qué pasó. Trae esta hormona va a traer el mensaje correspondiente, ¿no? Para poderlo ver. Entonces, acá tenemos nosotros, ahí está, tenemos de que la hormona es el primer mensajero porque trae la información
para poder ser interpretada por la célula. La traducción de señal, entonces, es el proceso, estrictamente hablando ya ahora, en el que ese mensaje que trae la hormona va a ser transducido por segundos mensajeros. ¿Qué son segundos mensajeros? Son aquellas moléculas que se van a formar o se van a activar por acción de la hormona para poder causar ¿qué cosa? Para poder causar la respuesta o el efecto. ¿Cuáles son esos segundos mensajeros? Hay varios. Uno de ellos, por ejemplo, son las especies reactivas de oxígeno. Pero hay diversas moléculas más, ¿no? Entonces, en realidad, esos segundos mensajeros son los que van a causar el efecto biológico, no estrictamente la hormona. Ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué la hormona no entra? ¿Por qué la hormona solamente interactúa con el receptor? Eso va a depender mucho de la estructura de la hormona. Algunas hormonas van a entrar al interior de la célula, porque su naturaleza química es hidrofóbica. Otras hormonas van a interactuar con el receptor celular a nivel de la membrana celular, porque su naturaleza no es hidrofóbica, sino hidrofílica. Entonces, las hormonas que tienen naturaleza hidrofóbica pueden atravesar la membrana celular. Las hormonas que son hidrofílicas no tienen afinidad por la membrana celular, entonces ¿qué les queda? Unirse al receptor celular y de ahí causar el efecto. En cualquier caso, siempre va a haber una respuesta, siempre va a haber un efecto biológico. Bueno, entonces esto es lo que podemos señalar respecto a la traducción de señal. Veamos ahora las primeras hormonas. Entonces, borramos esto. Y vamos a hablar ahora del primer grupo de hormonas, que son las auxinas. Entonces ponemos acá auxinas. Las hormonas son las auxinas. Ahí está, ¿no? Estas hormonas vienen, su nombre se deriva de este prefijo que significa básicamente lo que es crecimiento. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos ya asumir de que las auxinas van a ser hormonas. ¿De qué tipo? Hormonas inductoras. Hormonas inductoras. En este caso, por ejemplo, del crecimiento. Pero también vamos a ver cuáles son sus características de algunas de estas hormonas, que son las hormonas llamadas auxinas. Entonces vamos a ver acá un gráfico siguiente. Tenemos acá un gráfico de las auxinas. Entonces tenemos acá la síntesis. Vamos a ver. Acá, muy bien. Acá tenemos nosotros la vía sintética de las auxinas. En este caso, tenemos que el sustrato básico fundamental es un aminoácido, el aminoácido triptófano. Este aminoácido triptófano, por la acción de diversas enzimas, va a convertirse en la principal auxina de las plantas, que es el ácido 3-indol acético o indol 3-acético. Esta es la principal auxina en las plantas, y repito que se ha formado a partir de un aminoácido que es el triptófano, ¿no? Un aminoácido. Ahora, ¿qué efectos va a tener esta auxina? Vamos a ver entonces nosotros algunas auxinas naturales y también algunas auxinas sintéticas.
Vamos a borrar esto. Tenemos ahora el siguiente gráfico. Acá está uno. Ahí nomás. Vamos a aumentar el otro gráfico. Vamos a ver dónde está el otro gráfico. Acá está. Entonces tenemos acá nosotros ahí está. Tenemos acá auxinas naturales y auxinas sintéticas. Las auxinas naturales hemos indicado que la principal es el ácido indol acético. El ácido indol acético es la principal auxina natural. Sin embargo, también hay el ácido 4-cloro indol 3 acético, el ácido fenoxiacético, ¿no? Que son otras auxinas. Entonces, también tienen actividad inductora, actividad promotora del crecimiento. Entonces, acá hemos mencionado 1, 2, 3 auxinas naturales. Luego tenemos en la parte inferior, tenemos auxinas sintéticas, donde está el ácido indolbutírico, que es el AIB, o también conocido como IVA, ¿no? Pues ponemos es igual. Y el ácido indolbutírico o el IVA, tenemos el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, el ácido alfa-naftalén acético, el ácido 2-metoxi-3,6-diclorobenzoico, etcétera, ¿cierto? Pero ¿por qué vamos a insistir en este ácido indolbutírico? Insistimos en este ácido indolbutírico porque es la principal auxina sintética, no es natural. La principal auxina sintética utilizada ¿para qué? Utilizada para enraizamiento. Utilizada para enraizamiento. Enraizamiento adventicio. Por ejemplo, en estacas. Entonces, y ustedes dirán, ¿por qué es utilizada más el ácido indolbutírico para el enraizamiento adventicio, por ejemplo, de estacas? Por su efecto más rápido, en menores cantidades, porque se degrada menos y porque es más difusible a través de la célula. Entonces tiene varias ventajas respecto a las demás auxinas sintéticas. La más utilizada es el IVA o ácido indolbutírico. Veamos ahora, vamos a borrar y vamos a ver ahora los efectos fisiológicos producidos por las auxinas. Entonces ponemos acá, vamos a copiar lo siguiente, ponemos acá entonces efectos fisiológicos de las auxinas. Fisiológicos de las auxinas. ¿Cuáles serán los efectos fisiológicos de las auxinas? Entonces vamos a mencionar acá algunos. Tenemos que estimula la elongación celular. Tenemos también que estimula la división celular. Estimula la división celular, donde en el cambium. También estimula la diferenciación del floema y xilema.
estimula la diferenciación del floema y xilema, ¿no? ¿Qué más? Interviene en el fototropismo y geotropismo. Interviene, entonces, interviene en el geotropismo y fototropismo. ¿Qué más nos podemos mencionar respecto a las auxinas? Inhibe el desarrollo de las yemas laterales. Inhibe el desarrollo de las yemas laterales. ¿Qué más? Retrasa la senescencia de las hojas. Retrasa la senescencia de las hojas. Acá entonces vamos a explicar algunas de esas propiedades. Cuando nos señala como efecto fisiológico de las auxinas que estimula la elongación celular, se entiende que las células están formadas básicamente ¿por qué? Externamente por su pared, ¿cierto? La pared tiene como principal componente la celulosa, ¿cierto? Entonces cuando nos hablan de elongación celular significa de que la célula se va a alargar, pero por definición nos han indicado que la pared celular es rígida. Entonces, ¿cómo podría alargarse la pared celular y consecuentemente la célula crecer en longitud, o sea, elongarse? Si eso no podría darse porque la pared es rígida, es una estructura dura, sencillamente por acción de las auxinas. ¿Qué van a hacer las auxinas? Van a aumentar la concentración de protones en el apoplasto, o sea, en la pared celular. Y hemos visto que se aumenta la concentración de protones en el apoplasto por acción de una bomba, que es la bomba hidrogenión ATPasa. Y también hemos visto que cuando se incrementa la proporción o la concentración de protones en la pared celular se suelta, se pone más laxa, más suave. Al ponerse más suave puede ocurrir entonces la elongación celular, que es una consecuencia de la acción de las auxinas. Entonces ahí está el mecanismo por el cual ocurre la elongación celular. Pero también nos señala como un efecto fisiológico de que las auxinas estimulan la división celular. Entonces vamos a borrar acá, borramos esto, y las auxinas estimulan la división celular. Entonces, ¿qué van a inducir? Si las auxinas estimulan la división celular, van a inducir la mitosis. Al inducir la mitosis, sabemos que las células pasan de ser una a ser dos, ¿cierto? Por tanto, las células, entre comillas, rejuvenecen. Y si rejuvenecen porque desaparece esa única célula y ahora son dos células por acción de la mitosis, entonces también las auxinas retrasan el envejecimiento de las células, o sea, la senescencia. En este caso, por ejemplo, a nivel de las hojas. ¿Cuándo una célula envejece? Una célula envejece cuando ya no ocurre mitosis.
Ahora repito otra vez. Cuando una célula envejece, cuando no ocurre mitosis. Y al revés. Cuando una célula o una estructura vegetal o animal, porque también se aplica a los animales, rejuvenece, cuando ocurre la división celular, es decir, la mitosis, ¿cierto? Entonces, esos son algunos efectos fisiológicos de las auxinas. También tenemos acá de que interviene en el geotropismo y fototropismo. Inhibe el desarrollo de las yemas laterales. Veamos esto. Tenemos acá, cuando nos señala como efecto fisiológico de las auxinas, que estimula, que interviene en el geotropismo y fototropismo, entonces acá está de por medio un fenómeno que es la polaridad. En el geotropismo hay una dirección hacia la parte más interna, más profunda del sustrato, del suelo, de la tierra, en dirección al centro de la tierra. En el fototropismo hay una dirección hacia la luz, se orienta la planta hacia la luz. En ambos casos está involucrado un fenómeno que es la polaridad. La polaridad en este caso está determinada por ¿quién? Por las auxinas. Pero, ¿quién a fin de cuentas participa para que ocurra esta polaridad? Miren acá, participa por un lado el ion calcio, participa el citoesqueleto celular, y participan las especies reactivas de oxígeno. Entonces, las auxinas van a participar, van a intervenir en el geotropismo y fototropismo. Sabemos que ahí se va a establecer una polaridad, una dirección. Y en ese establecimiento de la polaridad van a participar el ion calcio, el citoesqueleto y también las especies reactivas de oxígeno. Entonces, si pensamos en forma lógica, diríamos, si empleamos agentes antioxidantes, se podría alterar la polaridad. Si empleamos agentes quelantes de calcio, se podría alterar la polaridad. Y por tanto, se podría neutralizar el efecto de las auxinas. Bueno, entonces, estos son algunos de los efectos fisiológicos de las auxinas. Y hay otro más que nos señalan acá. Vamos a borrar ahora. Borramos esto. También se señala como otro efecto fisiológico de las auxinas el hecho de que las auxinas inhiben el desarrollo de las yemas laterales, es decir, una planta en la que predomina las auxinas va a crecer y crecer. Una planta en la que predominan las citoquinas, que son otras hormonas inductoras, va a prevalecer el crecimiento lateral y poco el crecimiento apical. Entonces, acá tenemos la acción de las citoquininas y acá tenemos la acción de las auxinas. Las auxinas inhiben el desarrollo de las yemas laterales, como tenemos en el caso 1. La citoquinina, que son las otras hormonas que vamos a ver, inducen el desarrollo de las yemas laterales, el caso 2. Entonces, las auxinas son antagonistas de las citoquininas, como también las citoquininas son antagonistas de las auxinas. Es decir, una promueve, repito, las auxinas el crecimiento apical, ¿no? Y las citoquininas promueven el crecimiento lateral. Veamos ahora otro efecto más de las auxinas. Borramos entonces todo esto. Vamos a borrar. Y tenemos también de que las auxinas, acá tenemos, pueden promover o inhibir la abscisión de hojas y frutos. Entonces pueden
pueden promover o inhibir la abscisión, vamos a borrar acá, promover o inhibir la abscisión de hojas y frutos. Esto, la abscisión se refiere a que va a haber una muerte específica de un conjunto de células que va a permitir el desprendimiento, ya sea de las hojas y de los frutos, de manera fisiológica. Y esto lo van a hacer a través de otra hormona, que es la hormona, el etileno. Entonces, a través de una hormona inhibidora, las auxinas van a intervenir. Vamos a borrar acá, no se puede escribir bien. A través de una hormona inhibidora, en este caso la hormona etileno, las auxinas van a promover o inhibir, ¿no?, que ocurra la caída de las hojas y la caída de los frutos. También las auxinas pueden inducir la formación del fruto y su crecimiento. Pueden inducir, acá tenemos, inducir la formación del fruto. La formación del fruto y su crecimiento. ¿Qué más pueden ser las auxinas? Tienen otros efectos, pero la mayoría de los efectos, por eso hemos indicado, son hormonas promotoras o hormonas activadoras u hormonas inductoras, promotoras o activadoras, ¿no? Veamos entonces algunos dibujos sobre lo que hemos explicado con el texto. Borramos acá, borramos, y vamos a ver acá este gráfico. Acá tenemos el siguiente gráfico. A ver, acá, por ejemplo, tenemos un caso en el cual el coleóptilo, en una semilla que está germinando, hemos indicado que está pasando, miren, el coleóptilo intacto se curva hacia la luz. ¿Qué cosa hay acá? Acá básicamente está evidenciándose el fototropismo. Fototropismo, ¿cierto? Un fototropismo positivo. Las auxinas están localizadas en la región polar, porque sabemos que acá se establece precisamente eso, una polaridad. Si se corta el coleóptilo, sencillamente se está eliminando, ¿qué cosa? Voy a colocarlo acá. Se está eliminando la polaridad por la ausencia de auxinas en ese nivel del meristemo apical. Y también, si se lo protege ese extremo del coleóptilo, aunque no se haya cortado, tampoco va a haber una orientación hacia la luz. Entonces es un efecto de las auxinas. Se establece la polaridad. Acuérdense, en la polaridad, ¿quién interviene? Interviene el calcio, intervienen las especies reactivas de oxígeno e interviene el citoesqueleto celular. Veamos otro gráfico para poder entender ahora el efecto de las auxinas. Borramos todo esto. Veamos otro gráfico. Tenemos ahora
Acá está. Acá también tenemos nosotros, igual, ¿no? Hemos indicado que hay un efecto antagonista entre las auxinas y las citoquininas. Cuando predomina, el meristemo apical está intacto, ¿cierto? Y acá se producen las auxinas y hay una polaridad. Esto va a suprimir el desarrollo de las yemas axilares, que tienen que ver mucho con la acción de las citoquininas. Y de otro lado, si se amputa, se corta, ¿no?, el meristemo apical, entonces las citoquininas, ¿qué va a pasar con las citoquininas? Las citoquininas van a tener un efecto precisamente en el desarrollo de las yemas axilares. Va a desinhibir las yemas axilares y van a proliferar estas, ¿no? Entonces hay un efecto antagonista, repetimos, entre las auxinas con respecto a las citoquininas y con respecto a las citoquininas hacia las auxinas. Eso lo estamos mencionando en este caso con este gráfico. También veamos ahora, comentábamos de una polaridad. Veamos acá algo más sobre esa polaridad. Borramos esto y tenemos acá en este gráfico, a ver acá tenemos nosotros, miren ustedes, el transporte polar de las auxinas. Y acá, ¿qué nos interesa rescatar? Acá les interesa rescatar lo que hemos indicado hace un momento, que es la presencia de la bomba hidrogenión ATPasa. Esta bomba hidrogenión ATPasa que está acá, ¿cierto? ¿Qué hace? Esta bomba exporta protones a la pared y hace que la pared se ponga más suelta y por tanto pueda ocurrir la elongación celular, ¿cierto? Y también hay transportadores específicos de las auxinas, en este caso la auxina unida a un anión, es decir, a un ion con carga negativa, ¿no? Acá estamos viendo que hay una dirección del ápice a la base, donde el modelo quimiosmótico que nos está mencionando acá, el transporte polar de las auxinas, ¿no?, se muestra en una columna de células situadas en un ápice del coleóptero, de la parte aérea de la raíz cuando germina. Las bombas hidrogenión ATPasa usan la energía del ATP para mantener un adecuado gradiente de protones y de pH entre el citoplasma y la pared celular. Esto hace, al aumentar la concentración de hidrogeniones en la pared celular, o sea, en el apoplasto, ¿no?, la pared tenga un pH ácido y por tanto un exceso de cargas positivas. Esto va a permitir, que decíamos, que la pared se ponga más suelta y permita la elongación o el alargamiento de las células. Entonces, este es un efecto de las auxinas. Veamos otro gráfico. Borramos. Tenemos ahora el siguiente gráfico. Vamos a ver. Acá está, a ver, este gráfico. Acá está. Tenemos acá nosotros que la auxina, ¿no?, en cuanto participa a el gravitropismo. Tenemos acá la raíz. Vean ustedes en la parte polar y en la parte de la cofia o la caliptra, ¿no? En la cofia o en la caliptra que tenemos que hay una distribución de ácido indol acético, que es la principal. Esta es la principal auxina, ¿no? Tiene una distribución polar. Ahí está la corteza, el cilindro vascular, la zona de elongación, y el ácido indol acético, que es la auxina, ¿no?, va a orientarse hacia la caliptra o la cofia. Y ahí hay unos sensores de gravedad que son los estatolitos. Y curiosamente también vemos ahí al calcio nosotros. Y ya sabemos que el calcio tiene que ver con la polaridad. Entonces, las auxinas con el calcio, acuérdense bien, con el calcio,
con, en este caso también los estatolitos, como el citoesqueleto y las especies reactivas de oxígeno, van a permitir esa polaridad que va a conllevar al alargamiento de la raíz y también a la extensión de la cofia, que es la estructura que protege a la raíz. Acá tenemos entonces, repetimos, el modelo propuesto para la redistribución del calcio y de la leucina durante el gravitropismo en las raíces. El ácido indol acético es sintetizado en el tallo y transportado a la raíz vía sistema vascular. Cuando la raíz está vertical, los estatolitos, que son sensores de gravedad, se depositan en la parte basal, o sea, en la parte inferior de las células de la caliptra. Los iones calcio y leucina que se transportan acropetalamente en la raíz se reparten por igual dentro de la corteza en la zona de elongación, promoviendo la elongación porque ya sabemos que se pone más laxa la pared celular. Cuando la raíz está horizontalmente ubicada, los estatolitos se caen, se distribuyen de otra manera por su peso hacia las paredes laterales de las células, lo que dispara el transporte de calcio, y la leucina hacia una sola mitad de la cofia. La llegada a la corteza de concentraciones muy elevadas de leucina produce la inhibición del crecimiento y provoca la curvatura de la raíz. ¿Por qué? Porque acá, ojo, ¿por qué ocurre esto? Porque se está alterando, sino decir, eliminando la polaridad. Entonces, acá tenemos el efecto de las auxinas también respecto al gravitropismo. Vamos a ver ahora nosotros, para terminar sobre las auxinas, algo más sobre su efecto. Borramos todo esto. Y para terminar con respecto a las auxinas, porque es muy amplio, no podemos ver todo en una sola clase, vamos a ver este efecto de acá. Hasta ver. Acá tenemos nosotros, ¿no?, las etapas de la acción de las auxinas. Hemos indicado que hay un receptor, que acá está la auxina, ¿cierto? Hay un receptor a nivel de la membrana celular, número 1. Se forman segundos mensajeros, número 2. Hay 3 vías. Una vía, por ejemplo, en este caso, ¿qué sucede? La bomba de hidrógeno ATPasa, que es la que está en rojo, va a exportar protones hacia la pared y va a hacer que la pared se ponga más suelta y pueda elongarse la pared, ¿cierto? Esta es la bomba de hidrógeno ATPasa, como está acá, ¿cierto? Luego también va a intervenir en el aparato de Golgi, produciendo secreción de precursor de la pared. Se va a seguir formando la pared, ¿no? Luego otra ruta es que va a intervenir una proteína reguladora que va a actuar a nivel del DNA sobre genes regulados por la leucina, ¿no? Y va a haber eventualmente síntesis de proteínas, que lo tenemos acá. Por ejemplo, acá tenemos síntesis de proteínas o de péptidos, ¿no?, como efecto de la acción de la leucina. Una de esas proteínas es precisamente la enzima amilasa. Entonces acá tenemos nosotros los efectos o las acciones de las auxinas. Actúan a nivel del citoplasma, actúan a nivel del DNA. A nivel del citoplasma, por ejemplo, permitiendo la acción del aparato de Golgi, secretando precursores de la pared, actuando sobre la bomba de hidrógeno ATPasa para que exporte protones a la pared y la pared se ponga más suelta y la célula pueda elongarse, pueda alargarse. Y también a nivel del núcleo, por ejemplo, produciendo síntesis de proteínas, como es el caso de las enzimas amilasas. Veamos ahora ya otro grupo de enzimas, de hormonas, que son las citoquininas. Borramos esto y ponemos ahora el grupo de hormonas inductoras también, que son las citoquininas. Citoquininas. Las citoquininas
¿no? También van a ser hormonas inductoras, pero van a ser, como indicamos hace un momento, antagonistas o contrarias en su efecto a las auxinas. En tanto que las auxinas promueven un crecimiento apical, las citoquininas promueven un crecimiento lateral. Por eso, una práctica común en muchos cultivos, en muchas plantas, ¿cuál es? Es la poda, ¿cierto? Cuando se poda, cuando ocurre la poda, lo que se favorece es el crecimiento de las ramas laterales porque la parte apical ha sido suprimida, ¿no? Entonces las citoquininas también van a ser hormonas inductoras que van a favorecer la mitosis. Veamos algo más sobre las citoquininas con la siguiente gráfica. Acá tenemos vamos a ver las citoquininas. Lo tenemos acá está. Las citoquininas son derivados de este nucleótido que es la adenina, ¿cierto? Y pueden formarse dos, la cinetina o quinetina y la zeatina, ¿no? Entonces, estas dos son citoquininas sintéticas. Son citoquininas sintéticas. A ver, vamos a ver. Son citoquininas sintéticas, ¿no? Repito. Sin embargo, tenía que indicar que la zeatina, esta también se ha aislado de plantas, entonces se puede sintetizar, pero también se encuentra en forma natural. Repito entonces, la zeatina es sintética, pero también se ha encontrado en forma natural. Entonces, estas son las citoquininas, que repito, son hormonas inductoras, antagonistas de las auxinas, que promueven el crecimiento lateral o de ramas de las plantas. Veamos ahora sus efectos fisiológicos producidos por las citoquininas. Borramos entonces acá, borramos todo y ponemos efectos fisiológicos de las citoquininas. Efectos fisiológicos, ahí está, fisiológicos de las citoquininas. Y su nombre lo está diciendo. Cuando nos salen de citoquininas, nosotros tenemos que pensar de la citocinesis. Sabemos que la citocinesis, que la mitosis, acuérdense, la mitosis tiene dos grandes etapas, si quisiéramos agruparlo, ¿cierto? Por un lado, la división del núcleo es la cariocinesis y la división del citoplasma es la citocinesis. Las citoquininas van a participar también en la división celular. Son hormonas inductoras. Entonces, sus efectos cuáles van a ser? Estimulan la división celular. Estimulan la división celular o mitosis. ¿Qué más? Estimulan la morfogénesis. Estimulan la morfogénesis.
es decir, la formación de las estructuras en la planta. ¿Qué más? Como induce la división celular, sabemos que toda división celular rejuvenece, por tanto, retrasan la senescencia en las hojas o el envejecimiento, ¿no? Retrasan la senescencia o envejecimiento en las hojas. La senescencia foliar, ¿no? ¿Qué más? También van a regular el ciclo celular y vamos a ver justo alguna gráfica para poder entender mejor esto. Borramos todo esto y ponemos acá este gráfico para poder ver el efecto de las citoquininas. Acá lo tenemos, miren ustedes, aquí está, ¿qué ha pasado? Acá tenemos una parte de estructura vegetal que es el control, ¿cierto? En el cual, si hay acción solamente de las citoquininas, va a haber división celular, ¿no? Pero va a crecer en una forma denominada callo. ¿Por qué crece como callo? Acá vamos a poner, porque acá no está existiendo, no hay la polaridad. Cuando aumenta la proporción de citoquininas respecto a las auxinas, se diferencian tallos y hojas, porque hemos indicado que las citoquininas participan en la morfogénesis. Cuando es menor la proporción de citoquininas respecto a auxinas, en este caso al ácido indolacético, se diferencian raíces. ¿Por qué? Porque acá se está estableciendo ¿qué cosa? Por acción de las auxinas se está estableciendo la polaridad, ¿cierto? Cuando hay una proporción intermedia entre citoquininas y auxinas, se van a diferenciar hojas, tallos y raíces. Y cuando hay una cantidad intermedia de citoquininas y cuando hay baja cantidad de auxinas, continúa creciendo como callo. ¿Por qué? Porque otra vez acá, ¿qué está pasando? Otra vez acá no existe la polaridad establecida por las auxinas. Entonces acá tenemos el efecto pues muy evidente, antagónico de las auxinas con relación a las citoquininas. Ahora vamos a ver el tercer grupo de hormonas inductoras, que son las hormonas giberelinas. Vamos a ver ahora las hormonas giberelinas, que son el tercer grupo de hormonas inductoras. Entonces vamos a borrar todo esto y ponemos ahora giberelinas. Acá tenemos las giberelinas. Las giberelinas también son hormonas inductoras, ¿no? Pero tienen que ver mucho con la fructificación. Vamos a ver algunas estructuras químicas de las giberelinas. Entonces tenemos el siguiente gráfico. Acá está. ¿Dónde está? Acá. Las giberelinas es un conjunto de hormonas vegetales, ¿no? Donde la más conocida, no la única, es el ácido giberélico. Está la giberelina 7, la giberelina 1 y hay otras más, ¿cierto? Estas tres de las más de 65. Hay más de 65 giberelinas. Voy a colocarlo con esta letra. Hay más de 65 giberelinas que han sido descubiertas en fuentes naturales. El ácido giberélico, la GA3, es la más abundante en hongos y es la biológicamente más activa en muchas plantas, ¿no? Entonces, repito, la giberelina es un grupo de hormonas, no es una sola hormona,
que tienen efectos, también efectos inductores. Vamos a ver cuáles son sus efectos fisiológicos. Entonces ponemos acá, borramos todo esto y ponemos efectos fisiológicos de las giberelinas. Acá está. Efectos fisiológicos de las giberelinas. Ahí está. Entonces, ¿cuáles serán los efectos fisiológicos? Por un lado ponemos inducción del alargamiento. Acá ponemos entonces primero inducción del alargamiento de entrenudos en tallos, de entrenudos en tallos, al estimular, al estimular la división y la elongación celular. La división y la elongación. Ya ustedes saben que la elongación celular está muy asociada a las auxinas, y la división celular está muy asociada a las citoquininas. Las giberelinas tienen un efecto, digamos, conjunto tanto similar a las auxinas y a las citoquininas. ¿Por qué? Porque van a inducir el alargamiento de los entrenudos en los tallos al estimular la división y la elongación celular. También ponemos otro efecto fisiológico, es la sustitución de las necesidades de frío o de día largo, de las necesidades de frío o de día largo requeridas por muchas especies para la floración. Requeridas por muchas especies para la floración. Repito, las giberelinas van a participar en la sustitución de las necesidades de frío o de día largo requeridas por muchas especies para la floración. ¿Qué significa esto? Que las giberelinas son un estímulo químico en tanto que el frío, vamos a borrar acá, en tanto que el frío o los días largos son estímulos físicos. ¿Para qué? Para la floración. ¿Cuál es la utilidad de esto? Que las giberelinas pueden, cuando no hay condiciones naturales de frío o días largos, que son estímulos físicos, para que ocurra la floración, se pueden emplear giberelinas, que son estímulos químicos, para lograr lo mismo, ¿no? Ahí la importancia económica entonces del uso de estas hormonas para este proceso que es la floración. Veamos otros efectos más. Borramos. También las giberelinas van a participar en la inducción. Acá ponemos inducción
inducción de la partenocarpia. Inducción de la partenocarpia en algunas especies frutales. En algunas especies frutales. ¿A qué se refiere con partenocarpia? Al hecho que va a desarrollarse el fruto, ¿no?, sin que haya ocurrido la polinización. También esto tiene una importancia económica porque se puede producir frutos, ¿no?, en ausencia de polinizadores o fuera de temporada, sencillamente agregando o aplicando las giberelinas como el ácido giberélico, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, partenocarpia es la formación de fruto sin que haya ocurrido polinización. También las giberelinas participan en la eliminación de la dormancia o latencia, le llaman otros, eliminación de la dormancia o latencia que presentan las yemas y semillas, que presentan, vamos a poner algunas yemas y semillas, para que no es generalizado, ¿cierto?, que presentan las yemas y semillas. Las yemas y semillas de algunas especies. Por tanto, también acá podemos pensar en la utilidad económica, ¿no? Se puede favorecer o lograr un efecto similar a las citoquininas, ¿no?, haciendo que haya desarrollo lateral de las ramas, y también se puede inducir germinación, ¿no?, a través de la aplicación de ¿qué? De las giberelinas como el ácido giberélico, ¿no? Entonces tiene un efecto inductor. También vamos a ver entonces los efectos de las giberelinas. Lo tenemos acá, por ejemplo, tenemos otro, vamos a ver un gráfico acá. Acá tenemos, borramos esto, borramos todo, vamos a borrar, listo, y ponemos la siguiente imagen. Tenemos esta imagen. Acá está. ¿Qué tenemos acá? Estas son plantas en las cuales tenemos el caso A, el caso B y el caso C. ¿Qué será el caso A? Ponemos acá. Es una mutante. Mutante se llama de aquel individuo que no tiene un gen para tal característica determinada, o que tiene solamente el gen recesivo, por tanto no se manifiesta la característica dominante, que en este caso sería el crecimiento en estatura. Entonces, la planta A es un mutante que no produce, en este caso, giberelinas. No produce giberelinas, por tanto es enana. Tenemos B. ¿Quién va a ser la planta B? Es otra mutante. Otra mutante, ¿no?, que solo produce la giberelina 20. Produce la giberelina 20. Y es un poquito más grande que la mutante A, ¿cierto? Luego tenemos la planta C. La planta C es la planta normal. Planta normal. Produce la giberelina 1. Ahí está, ¿no?
Y D, ¿quién es D? De la planta mutante, la enana, pero que se le ha agregado gibberelinas. Planta mutante, o sea, planta, vamos a poner planta mutante, ¿no? Ahí está. Ponemos acá planta mutante enana. Planta mutante enana. No se entiende bien, acá borramos a ver. Planta mutante enana. Enana. Con gibberelinas, ¿no? Con gibberelinas exógenas, o sea, se le ha aplicado gibberelinas porque, por ejemplo, es mutante porque no tiene gibberelinas. ¿Y qué ha pasado? Es más alta, ¿cierto? Entonces acá estamos notando que el efecto fisiológico de las gibberelinas también tiene que ver con el crecimiento de las plantas. Ahora veamos, también hemos indicado que las gibberelinas participan en la inducción de la germinación de las semillas, ¿no? Rejuvenecen a las plantas y participan también en la floración. Entonces, en la fructificación también. Y veamos ahora nosotros cómo actúan a nivel molecular rápidamente las gibberelinas. Ya para terminar ponemos entonces este gráfico, el gráfico siguiente, donde tenemos, acá está, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la semilla en germinación, donde está la parte aérea, que es el coleóptilo, las primeras hojas, el meristemo apical. Sabemos que acá va a haber auxinas, ¿cierto? Acá también va a haber auxinas en lo que es el meristemo radical, ¿cierto? Y en la semilla, en el granito de semilla, que es la parte que tenemos en marrón con rosado, tenemos que acá está ocurriendo lo siguiente: acción del ácido gibberélico. En este caso, el ácido gibberélico, ¿quién es? La GA3. No nos olvidemos, el ácido gibberélico es la principal gibberelina, GA3, ¿no? Entonces, las gibberelinas son sintetizadas por el coleóptilo y el escutelo del embrión. Entonces, acá tenemos uno que será síntesis. Síntesis de la gibberelina. ¿Dónde se está sintetizando? En el coleóptilo, o sea, acá en número 1, y en el escutelo número 1. Luego tenemos que estas gibberelinas, en este caso el ácido gibberélico GA3, voy a colocarlo mejor acá, GA3, esperen, lo colocamos acá, GA3, ¿no? Se sintetiza ¿dónde? En 1, es decir, en el coleóptilo y en el escutelo del embrión. Y son liberadas al endospermo, la parte marrón. Luego tenemos número 2. Las gibberelinas difunden hacia la capa de neurona. Las gibberelinas difunden hacia la difusión de las gibberelinas. Esto ponemos acá, difusión. ¿A dónde difunde? Número 2. Difusión de las gibberelinas hacia la capa de neurona. Sabemos que la capa de neurona es donde están los nutrientes de la semilla. Entonces tenemos número 3. Número 3. Las células de la capa de neurona son inducidas a sintetizar y segregar enzimas como la alfa-amilasa y otras hidrolasas en el endospermo amiláceo. Entonces, acá tenemos el número 3, ¿no? Síntesis de alfa-amilasa. Ponemos acá entonces. Síntesis de alfa-amilasa. La alfa-amilasa es una enzima que va a degradar el almidón.
y el almidón es la reserva de muchas semillas. Entonces pasamos a 4. El almidón, ponemos acá, vamos a borrar por acá, vamos a borrar esta partecita, borramos acá. 4. El almidón es degradado. El almidón es degradado por acción de la alfa amilasa a pequeñas moléculas, ¿cierto? Luego, número 5, los solutos liberados, es decir, los monómeros, son transportados hacia el embrión, donde son absorbidos y utilizados para el desarrollo del embrión. Entonces acá, transporte de monómeros. Entonces, resumimos todo otra vez. Aquí tenemos un ejemplo de acción de las giberelinas a nivel de la semilla en germinación. La parte aérea ya sabemos que es el coleóptilo, ¿no? Tenemos la parte de la raíz. Tenemos, esta es una semilla de cebada, ¿no? De un grano, el cual tiene su reserva de almidón, que es la parte marrón. También tiene su capa de aleurona, que también son nutrientes. Número 1. Ocurre la síntesis de giberelinas. En este caso, el ácido giberélico, que es Ga3, el ácido giberélico, ¿no? Se sintetiza en 2 lugares, en el escutelo, número 1, y en el coleóptilo, número 1 también. Luego hay difusión de este ácido giberélico, ¿no? Hay difusión, número 2, donde están las reservas, y ahí esto se va a difundir, se va a traslocar las giberelinas hacia la capa de aleurona, donde se van a formar las enzimas hidrolíticas, entre ellas la enzima alfa amilasa. La alfa amilasa que se forma en la capa de aleurona regresa a la reserva de almidón, que es el endospermo amiláceo, esta es la reserva de almidón, ¿no? Y va a degradar el almidón. Degrada el almidón la alfa amilasa, y esa glucosa, sacarosa, productos carbohidratos que son monómeros, principalmente la glucosa, son liberados y son traslocados hacia la raíz y hacia el coleóptilo para que permitan su crecimiento. Entonces acá tenemos nosotros un ejemplo de la acción de las giberelinas. Con esto estaríamos terminando entonces ya la clase de hoy día. Muy agradecido por su atención.